Good evening, everyone, and thank you for joining us tonight. I would like to remind you to please keep yourselves muted until the end of the presentation. And joining us tonight is the International Rescue Committee, and they will be speaking to us about the services that they offer. So I'll turn it over to them. Before I turn it over, let me just translate. Buenas noches y gracias a todos por acompañarnos esta noche. Me gustaría recordarles que se mantengan en silencio hasta el final de la presentación y si tienen alguna pregunta, por favor, alcen la mano. Esta noche se unirá a nosotros el Comité Internacional de Rescate y nos hablarán sobre los servicios que ellos ofrecen, así que ahora se los daré a ellos. Hi, everybody. I'm Kimberly, Kimberly Protzel. I'm a senior legal representative for IRC. Hola a todos, soy Kimberly, soy un representante legal en el International Rescue Committee. I'm here with Luke. Luke, you can go ahead and introduce yourself. Hi, everybody. Good afternoon. My name is Luke. I am a financial coach with IRC. Y muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Luke. Trabajo como asesor financiero con IRC. Y para empezar la presentación de hoy, voy a compartir mi pantalla y platicar un poco sobre los programas de empoderamiento económico que ofrecemos. So we're going to start off and talk about two of our programs that we offer: financial coaching and CEO, which is a lender or prestamista. If you have any questions, please put them in the chat, and happy to answer any questions. Si quiere hacer preguntas, por favor, escríbenlas en la charla, por favor. Okay. Okay. And we can still see the screen okay? Yes? Yes. Okay, great. Primero, yeah, so we already did introductions. So today I'm going to talk about the two programs that we offer for financial capability. The first one is financial coaching or coaching financiero, asesoramiento financiero. This program is one-on-one financial coaching. It's a free program, and we focus on two things. One is having a better understanding of the financial system in the US and how to navigate things like credit, banking, things like that. And number two is building good habits with money. And building good habits is 80% of what gives us success there. And then the other 20% is knowledge of these systems that we're up against. So para este programa de coaching financiero, enfocamos en dos cosas. So en un lado, para entender mejor el sistema financiero de los Estados Unidos y temas como el crédito, cuentas bancarias, cosas así. En el otro lado, para desarrollar buenos hábitos con dinero y, cómo administrar mejor el dinero para que tengamos éxito en el largo plazo con esto. So it says here on the slideshow, financial coaching can help you save money to achieve your goals, build or rebuild your credit, practice good financial habits, and understand financial systems in the US. So ahorrar dinero para lograr sus metas, sea lo que sea, un fondo de emergencia, ahorrar para una compra más grande como un carro, algo así, y también para crear su historial de crédito, o si ya tiene mal crédito, cómo subir el puntaje crediticio, el puntaje FICO otra vez. Para seguir adelante. This section says, why would I want financial coaching? Which is a good question because talking about money is something taboo. It's something difficult to do for the majority of us. So I'm going to read through this slideshow in English first and then translate quickly after that. So all financial coaching conversations are confidential. We do not share this information anywhere outside of IRC. Start the new year. that one's old. You can build habits and skills to manage your money well. Coaching is free. So again, completely free, available to anyone who has immigrated to the US living in Los Angeles County or any surrounding counties, Orange County, Santa Barbara County, Kern County, Riverside, San Bernardino, anything like that. If you complete 8 coaching sessions, and we normally do 1 coaching session each week, each coaching session is 1 hour long, and our program is for 8 weeks. Then we send a $100 gift card for completing the program. So that is another advantage of our program. We have coaches who speak English, Spanish, Farsi, Dari, Armenian.
And we are offering coaching remotely, just like this, over Zoom or over the phone. Before the pandemic, we did it in the libraries. So otra vez, coaching financiero es confidencial. No compartimos esa información fuera de nuestra organización de IRC. También el asesoramiento financiero es gratis y también si uno completa 8 sesiones de coaching, cada sesión es 1 hora y solemos hacer una sesión de coaching cada semana. Entonces podemos enviar por correo postal una tarjeta de regalo con $100 al completar el programa. Los asesores financieros hablan inglés, Spanish, Farsi, Dari, Armenian. So si prefiere platicar con un asesor en español, podemos hacer esto. Y también ofrecemos coaching hoy en día virtual a través de Zoom o una llamada también. Ok, al siguiente, un segundo. Okay, so CEO, and first in English. CEO is a part of IRC, our organization. This is a lender. We offer low interest loans for people in LA County and the surrounding counties. And we don't use credit history as part of our loan decision, but we are still a lender. So we're still looking at other aspects of finances, like your budget, your income and expenses, and bank statements. But the big advantage is that we don't look at credit history as part of our decision, like most lenders do. We have a range of loan products like credit building loans, auto loans, small business loans, and more. But today I'm going to focus on our 0% interest credit building loans and how those work. So, otra vez, CEO es una parte de IRC, es una prestamista que ofrece préstamos de bajo interés para la comunidad y no usamos historial de crédito o puntaje crediticio para las decisiones para el préstamo. Y en la siguiente pantalla vamos a platicar un poco sobre los mini préstamos de creación de crédito que ofrecemos con una tasa de interés de 0%. Credit building loans. These are low, 0% interest loans that exist just to help you build your credit history. It can be hard to do without incurring interest or paying interest for a credit card or for a loan. And so this is a very safe way to build credit with very low payments and without paying any interest. So the first credit building loan is $100. There are 6 months of payments of $16.67. And if you finish with that loan and you choose, you can continue with a second or a third loan. The second one is $300. The third one is $1,000. And they are all 0% interest. If you have questions about that loan or about how to apply, my contact information is going to be at the end of this slideshow. And you're welcome to reach out to me, or I've also shared this information with Lisa if you have any more questions about this. So otra vez, este es un mini préstamo de creación de crédito. La tasa de interés es 0 y el préstamo $100, 6 meses de pagos, cada pago es $16. Y después tienen la opción, si quiere, para continuar y solicitar un segundo préstamo y un tercero. El segundo es $300 con 8 meses de pagos. Y el tercero es $1,000, 20 meses de pagos. So, para lo de 300, el pago es como $37, algo así. Y $1,000, cada pago es $50. Otra vez no pagan nada para intereses. La tasa de interés es 0. Solo lo que pide prestado es lo que va a pagar. Y si tiene preguntas acerca de cómo solicitar esto o si quiere más información acerca de este préstamo, puede ponerse en contacto y mi información, yo voy a mostrar esto al fin de la presentación. Un testimonio para coaching financiero que yo quiero incluir acá. Este es de parte de uno de nuestros clientes de coaching. Y esa persona dice, coaching o asesoramiento financiero me ayudó dándome ideas cómo administrar mejor mi dinero, como por ejemplo aplicar para descuentos con mis pagos de agua o de luz, para disminuir un poco los gastos, ¿sí?
Yo le diría que en este país sí hay que aprender a administrar el dinero para tener un plan de ahorro para el futuro. Estoy de acuerdo. Y yo lo describiría para la pandemia de COVID-19, porque este testimonio es reciente, como algo terrible porque me afectó económicamente y físicamente. Y dice aquí, porque mi mamá se contagió del virus. Pero con la ayuda que me brindó IRC, aprendí a administrar mejor mis finanzas. Muchas gracias a IRC. So, solo un testimonio para incluir acá, para mostrar, cómo funciona el coaching financiero y cómo este programa puede ayudar a uno. Si le interesa inscribirse o programar sesiones de coaching financiero, o si quiere saber más acerca de CEO, la prestamista de como una parte de IRC, puede ponerse en contacto conmigo. Otra vez, mi nombre es Luke. Mi número de teléfono 747-257-4654 y puede enviar un mensaje de texto, me puede llamar. También aquí está mi dirección de correo electrónico. Y es lo más fácil, o puede ponerse en contacto con Jonathan, también con IRC. El número de teléfono aquí está, 747-257-4656. So, si quiere ahora puede capturar una captura de pantalla, algo así, o puede escribir el número, o también puede ponerse en contacto con Lisa para más información. So if you are interested in financial coaching or in CEO, loans from CEO, here is my information. Phone number is right here, email address. Please take a screenshot or write this information down if you're interested. Happy to chat about either one if you're not sure if you're interested, but if you just want more information. That is all for me. I'm going to pass it off to Kim. Thank you so much for being on with us. We really appreciate you taking the time. Gracias por estar aquí y estar pendiente para nosotros. Espero que todos ustedes tengan una buena noche. Y ahora, Kim, si quiere seguir adelante con la presentación. Hi, everybody. Thank you, Luke. You can hear me okay, right? Awesome. So my name is Kim. I'm a senior legal representative, like I said earlier. I'm here to talk about immigration and citizenship in particular. Hola a todos, mi nombre es Kimberly. Estoy aquí para hablar más que nada acerca de inmigración, como soy un representante legal de inmigración. Voy a poner aquí en la pantalla una presentación. Permíteme un segundito. Okay. So, like I said, today we're going to be talking about citizenship mostly. We're also going to cover some changes in immigration law, what is naturalization, advantages, disadvantages, what the process is like, and how you can avoid scams and find good assistance. Hoy día vamos a pasar sobre los cambios en la ley de inmigración recientes, qué es la naturalización, cuáles son las ventajas y desventajas de la naturalización, cómo es el proceso y cómo puede evitar estafas y encontrar buena ayuda. The first thing I wanted to talk about is the U.S. Citizenship Act of 2021. This is not law yet. This is something that was proposed back in February, and we're still waiting for this to go through the Senate. So hopefully it'll go through, but we're not sure yet. What this act does is it proposes a new pathway to citizenship for people who are currently receiving DACA, who may be TPS worker or TPS holders, who may be agricultural workers or other undocumented immigrants. Una acta que ahorita está esperando el Senado sería la acta de ciudadanía de 2021. Ya ha pasado por Congreso desde febrero de 2021, pero todavía no es ley. Estamos esperando que se apruebe en el Senado. O sea, todavía estamos esperando eso. Pero si pasa, eso quiere decir que las personas recibiendo DACA, el TPS o quienes son trabajadores agricultores, o otros inmigrantes indocumentados también podrán recibir la ciudadanía. Another big change with immigration law has to do with public charge. So this is supposed to change soon. But for now, the main rules are that if you received your green card before February 2020, you don't need to worry about public charge. The rules don't apply to you.
But if you received your green card after February 24th, 2020, or if you're planning on receiving a green card later, that's where the public charge rule could apply, and you could be ineligible for a green card based on the public charge rules. También quería hablar un poco acerca de carga pública. Es algo que hay, donde bastantes personas están teniendo preguntas acerca si eso le afecta para la ciudadanía, si puede recibir beneficios públicos. Bueno, es algo que pensamos que va a cambiar esta ley. Todavía no se sabe si va a cambiar o no, pero ojalá que sí. Por el momento, si usted ha recibido su tarjeta de la residencia antes del 24 de febrero del año 2020, la ley de carga pública no aplica. No se tiene que preocupar por eso. No se tiene que preocupar de recibir beneficios públicos. Pero si recibió su tarjeta después del 24 de febrero del año 2020, o si piensa recibir una tarjeta de la residencia después de esa fecha, Inmigración puede revisar su estatus para ver si todavía califica o no en base a la carga pública. O sea, si está recibiendo beneficios públicos, por ejemplo, si está recibiendo estampillas de comida y va a recibir la tarjeta de residencia después de febrero 24 de 2020, puede ser que ya no está elegible para la residencia y le pueden negar la residencia. Es algo para tomar en cuenta nomás. So I want to get into the big issue that I want to talk about today, which is naturalization. What is it? It's the process by which someone becomes a US citizen. A lawful permanent resident becomes a US citizen. Quería hablar un poco más acerca de la ciudadanía. Es algo bien importante para mí, o sea, quiero explicarlo bien a los demás. La naturalización es el proceso por lo cual un residente permanente se vuelve ciudadano estadounidense. As you can imagine, there are lots of advantages to becoming a US citizen, but there will be a few disadvantages as well. A few of the advantages you can see on the screen here. Voting, absolutely a huge advantage. You can get a US passport. You can apply for a greater variety of family members to come to the United States as lawful permanent residents, and usually there are shorter wait times as well for that. In some cases, if you have minor children who are not US citizens, by becoming a US citizen, your children also can receive citizenship. And another huge one is that's the best security against deportation. Once you're a US citizen, that's it. You're a US citizen. There's no really taking that back unless you commit acts against the state. Un poco acerca de las ventajas de la ciudadanía. Obvio que va a poder votar, es lo principal de la ciudadanía, ¿verdad? También puede obtener un pasaporte estadounidense, puede aplicar para más familiares para la residencia, para hacer una petición familiar. En ciertos casos, puede transmitir la ciudadanía a los hijos que nacieron afuera de los Estados Unidos. Por ejemplo, si tiene un hijo de 10 años aquí en los Estados Unidos y usted se vuelve ciudadano, ese hijo también recibe la ciudadanía en base de su ciudadanía. Y lo mejor es que la ciudadanía ya es el mejor seguridad contra la deportación. Una vez que es ciudadano estadounidense, ahí se quedó. A menos que comete algún delito contra el Estado, nadie le va a negar la ciudadanía estadounidense después de ese punto. I mentioned family petitions. I mentioned that there are more categories that you can apply for. You can see here highlighted in yellow which are the additional categories that you would be able to apply for as a US citizen. Mencioné antes las peticiones familiares. Aquí quería enseñar en amarillo las categorías adicionales donde puede uno aplicar para la residencia para familiares. So I'm telling you, there are lots of advantages to becoming a US citizen. You can serve as a juror in the courts. You're entitled to public benefits for a longer period of time. You would not be subject to a 7-year time limit for receiving SSI benefits like most residents would be subject to. And you can receive government assistance and protection when you're abroad. For example, if there's a huge disaster, say you are in Japan and the coronavirus hits,
US government can, you can go to the consulate as a US citizen and say, hey, I need to go home. And the US government can coordinate either for your return back to the United States or whatever is necessary to guarantee your safety. So you don't think about the need for this kind of stuff, but it is a good thing to know about citizenship. Otras ventajas de la ciudadanía, hay bastantes. Puede servir como jurado en las cortes, puede recibir beneficios públicos por más tiempo. No hay una limitación de 7 años para recibir el SSI, el Seguro Social Suplemental. Y puede recibir beneficios del gobierno o asistencia del gobierno y protección cuando está al extranjero. Por ejemplo, si ha viajado durante coronavirus o si hay otro desastre, otra pandemia, ojalá que no. Si hay otro desastre en otro país y usted se encuentra en una situación donde necesita regresarse a los Estados Unidos y no puede ir al consulado americano en ese país y pedir asilo. Y ahí ellos pueden coordinar vuelos hacia los Estados Unidos o coordinar algo para asegurar su protección. More advantages. I said there were many. You can live in another country as long as you want without losing your citizenship. If you want to retire in France for some reason, you can go ahead and do that if you wanted to as a US citizen. As a lawful permanent resident, if you spend longer than a year outside the United States, government has the ability to revoke your permanent resident status because you're no longer residing in the United States. You can also hold most public offices and some federal and state government jobs. For example, you want to be a postal service employee, or if you want to work as an immigration officer, you need to be a US citizen to do that. US citizenship doesn't expire. Lawful permanent residents need to renew their status every 10 years, which we can help with as well if you need the help. But citizenship, you do it once and it's over. You're done. You don't have to do it again. No more tests, no more applications, no more fees to immigration. And you don't have to report a change of address every time that you move outside of the United States. Or sorry, every time that you move addresses. Más ventajas de la ciudadanía, porque hay bastantes. Si, por ejemplo, quiere retirarse en otro país, lo puede hacer como ciudadano. Un residente, después de un año de estar fuera de los Estados Unidos, el gobierno puede revocar esa residencia permanente porque ya no está residiendo dentro de los Estados Unidos. También puede tener trabajos en oficinas públicas, por ejemplo, si quiere trabajar en el correo postal o si quiere ser un oficial de inmigración, uno de los requisitos es la ciudadanía. Una de las mejores ventajas es que la ciudadanía no se vence. No hay que renovarlo cada 10 años como se tiene que hacer con la residencia permanente. Aunque si necesita renovar la residencia, también le puedo ayudar con eso. Y no hay que reportar cambios de dirección cada vez que se cambia de domicilio. So where there are advantages, there's going to be disadvantages. That's just the way the world works. Donde hay ventajas, hay desventajas. Así es como funciona el mundo, ¿verdad? So for some disadvantages, depending on where you're originally from, you may lose that the first citizenship if that country doesn't allow for dual citizenship. For example, Mexico does allow for dual citizenship, so you can be a Mexican citizen and a US citizen at the same time. Some cases, if you have a petition waiting for a child, if you become a US citizen, it might negatively affect the wait time, so it might be slightly longer of a wait time to get that petition to go through. And unfortunately, if you are a princess, a duchess, a queen in your native country, you would probably lose those titles of nobility. Some countries do not allow foreign ownership of property, which means if you want to be a landowner in your native country, check with your native country's rules about land ownership. If you become a US citizen and you're no longer a citizen of that country, the country might say, oh, well, then this property isn't yours anymore. So it's something to keep in mind. And the biggest disadvantage that I always hear, and I'm
here to dispel this because it's not necessarily true. The naturalization process can be intimidating and scary for some permanent residents. But I'm here to help you guys. I'm here to help anyone who is willing to go through this naturalization process and try to make it as pain-free as possible, as easy as possible. But it's a matter of finding the right help, and IRC is really good at providing that help, be it through application assistance or even classes. O sea, un poco de las desventajas de la ciudadanía. En ciertos casos puede perder la ciudadanía de su país de origen si es que la doble ciudadanía no está permitido. Por ejemplo, México sí permite doble ciudadanía, así que puede ser ciudadano de México y de los Estados Unidos al mismo tiempo. En ciertos casos, si tiene una petición pendiente para un hijo, en hacerse ciudadano a veces puede afectar el tiempo de espera para que sea un poquito más largo, en términos de meses, no años. Si usted tiene un título de nobleza, si es reina, es princesa, duquesa, algo así, va a tener que perder ese título. Va a ser una persona normal como los demás aquí en los Estados Unidos. Hay ciertos países que no dejan a personas fuera de ese país ser dueños de esa propiedad. Ya es importante si tiene terreno, si tiene una casa en otro país, pues revisar bien las leyes de ese país para ver si en hacerse ciudadano estadounidense le va a afectar esa propiedad. Y lo que siempre escucho y lo que yo quiero decirles que no tiene que ser cierto es que hay personas que se encuentran que el proceso para hacerse ciudadano es intimidante, les da miedo, es confuso. Bueno, estoy aquí para ayudarles. Yo y mis compañeros de trabajo estamos aquí más que nada para ayudar con este proceso y hacerlo lo más fácil posible, sea en llenar la aplicación para la ciudadanía o para dar clases de la ciudadanía. Imagino que Luke también puede ayudar en temas financieras para pagar las cuotas de inmigración también si es necesario. One thing I forgot to mention about the intimidating process of naturalization is that there are fees involved, but I'll go over ways to avoid those fees, and also Luke may be able to help with some of those immigration fees through the financial assistance program. Okay, the naturalization process, a nice long winding road. We're going to go over the eligibility requirements, what the application process is like, what happens before the interview, during the interview, after the interview, and at the oath ceremony. Ahora vamos a hablar un poco del proceso, porque es un camino un poco confuso. Vamos a hablar de elegibilidad, el proceso de la aplicación, qué pasa antes de la entrevista, durante la entrevista, después de la entrevista y durante la juramentación. So to be eligible, the main requirement is that you have 5 years with your green card, that you are at least 18 years old, you speak, read, and write basic level of English, and you can pass a US History and Government test. Lo básico es tener 5 años con la residencia, tener como mínimo 18 años de edad, hablar, leer y escribir un nivel básico de inglés y pasar el examen de historia y gobierno de los Estados Unidos. Other requirements include that you maintain continuous residency, that you live in your district for at least 3 months, and that you maintain physical presence. What that all means is that you've spent enough time in the United States, and specifically spent enough time in California. You also need to be a person of good moral character and be willing to take the oath of allegiance. Now, good moral character, we're not looking for saints. We just are making sure that we don't have people with, a crazy criminal history. If you've committed 5 murders, that's probably not going to work. Más requisitos para elegibilidad. Hay que mantener su residencia continua, vivir en su distrito por como mínimo 3 meses y mantener la presencia física. Básicamente que ha tenido suficiente tiempo dentro de los Estados Unidos y específicamente dentro de California. También hay que tener un buen carácter moral. No estamos buscando a santos, pero si ha cometido 5 delitos de matar a alguien, bueno, eso ya sería un poco difícil para explicar a inmigración. Y finalmente necesita tomar el juramento de lealtad, que no va a hacer actas contra los Estados Unidos.
There are some exceptions to the English test. It's something that my clients like to know about. If you are 50 years old and have been a resident for 20 years, or if you're 55 years old and have been a resident for 15 years, then you don't have to take the English test. You can actually take a interpreter with you, and you can take the test in your native language. Cuando hablo de ese examen de inglés, eso aplica para la mayoría de personas, pero hay algunas personas quienes tienen 50 años de edad y 20 años con la residencia, o tienen 55 años de edad y 15 años con la residencia. Si califica en base de eso, puede llevar un intérprete con usted a la entrevista y tomar el examen en su idioma. Pero toma en cuenta que tiene que ser los dos, años de edad y años con la residencia. So the application process. The main application is going to be the N400. That's the application for naturalization. Most times we'll also include a G28, and that's what allows an attorney or a representative to follow along with the case. Some people may be eligible for an N648 medical certification for disability exception, which allows you to not take the test at all because of a medical reason. El proceso de la aplicación. Como mínimo hay que aplicar con el formulario en N400, que es la aplicación para naturalización. Normalmente también incluimos un G28, que es para que un abogado o un representante como yo pueda continuar con su caso con inmigración. En ciertos casos, donde hay una discapacidad médica, podemos incluir un N648, que es una certificación médica por discapacidad. Y eso es hecho por un doctor. Solamente un doctor puede determinar si hay una discapacidad severa para ver si califica para este formulario. A note about the N648, only a doctor can determine whether or not you qualify for this. You can tell me what your disabilities are, but at the end of the day, the doctor needs to be able to fill it out and explain why it is that you have a disability. So application process, there's also the application fees, including the biometrics, the fingerprinting fees. Right now, immigration is charging $725. However, a lot of people qualify for what's called a fee waiver. If you qualify for a fee waiver, you do not need to pay this fee. Lo que está cobrando inmigración en este momento son $725 y eso incluye las huellas biométricas. Y hay algunas personas quienes no necesitan pagar esta cuota. Serían las personas quienes califican para la extensión de pagos, que es el I-912. So there are 3 ways to qualify for that fee waiver. If you're receiving a means tested benefit like food stamps, Medi-Cal, SSI, or if your income is below 150% of the federal poverty guidelines for your household, you would also qualify. And the most difficult one is if you can demonstrate significant financial difficulties. I say this is difficult because we need proof of all of your expenses, all of your income for about the last 6 months. It's just a lot of paperwork to track down. Hay 3 maneras para calificar para la exención de pagos. Si usted está recibiendo beneficios públicos como estampillas de comida, Medi-Cal, SSI, o si sus ingresos son anuales, son menos de 150% de la línea de pobreza por el tamaño de su hogar, también puede calificar. También puede calificar si puede demostrar dificultad financiera, pero es bien difícil que le aprueben por esta manera. Hay que dar pruebas de los últimos 6 meses de todos los ingresos, todos los gastos, y bueno, es un poco difícil. Other things that you need to provide when applying for citizenship, proof of your lawful permanent resident status, so a copy of your green card, a copy of your social security card, copy of your ID or your driver's license. And if you have a passport, we would also include a copy of your passport. Más documentos que se necesita incluir en su aplicación sería prueba de su residencia, o sea, una copia de la residencia, copia de su tarjeta del Seguro Social, de su ID de California, y si tiene un pasaporte, nosotros normalmente incluimos también una copia del pasaporte. So what happens before the interview?
after we submit the application. After the application is sent out, USCIS sends a receipt notice. They confirm that they've received the fee or the fee waiver, and then they issue a fingerprint notice, which starts a background check. If they need additional documents, they will mail you a notice asking for those additional documents. And then you'll receive an interview notice with a date and time for the interview, along with a list of documents to bring. I wish I could give you a timeline of how long this takes. It varies drastically. We've had anywhere from 3 months to a year. So it's hard to tell right now, but things seem to be going a little bit faster right now. ¿Qué es lo que pasa antes de la entrevista? Bueno, después de que mandamos la aplicación, recibe una notificación de recibo, confirmando que Inmigración recibió su aplicación y también recibió el pago o la exención de pagos. Le van a mandar una cita para las huellas biométricas. Ahí empieza el reviso de antecedentes. Si necesitan algún documento adicional, Inmigración va a mandar una carta por correo pidiendo esos documentos. Y al final le van a mandar una cita para la entrevista con la fecha y dirección y una lista de documentos que necesita llevar a esa entrevista. Me gustaría decir cuánto tiempo se va a demorar entre que mandamos la aplicación y la entrevista, pero es bien difícil de saber. Nosotros hemos recibido notificaciones entre 3 meses y también entre 1 año. O sea, es bien difícil de saber en este momento cuánto se va a demorar todo. Pero sí estamos notando que el tiempo de espera se está haciendo más corto. Well, now that it's the interview time, what happens at the interview? Well, first, the application that we help you fill out gets reviewed. And then there's a speaking test, and that's determined by the answers provided during that review of that application. A reading test where you have to read 1 of 3 sentences in English. Like I said, 1 out of 3. Same for a writing test, except instead of reading, it's writing. And it's based off of a vocabulary list issued by immigration. ¿Qué pasa durante la entrevista? Bueno, hay un reviso de la aplicación de ciudadanía, luego hay un examen de hablar, que es básicamente las respuestas de esa aplicación. El oficial le va a preguntar, preguntas de esa aplicación y tiene que contestar en inglés. También va a haber un examen de leer, donde tiene que leer una frase de 3 frases en inglés correctamente. Y también necesita hacer lo mismo, pero en escrito, escribir una frase de 3 en inglés correctamente. Y esos 2 últimos exámenes son de parte de una lista de vocabulario que da Inmigración. And then one last test, the U.S. History and Government test. You just have to answer 6 out of 10 questions to pass the History and Government test. Y finalmente hay el examen de Historia y Cívica. Hay que contestar correctamente a 6 preguntas de 10. No está tan mal, ¿verdad? The History and Government test is what a lot of our clients worry about. The questions are generated out of 100 questions. There's a list available online. That said, our organization has wonderful citizenship classes where we go over that vocabulary list, we go over the history and government test, we do mock interviews. We really prepare our students so that they can succeed at the time of interview. Quería mencionar acerca de los exámenes. El examen de historia y gobierno son 10 preguntas que le van a preguntar de parte de una lista de 100 preguntas que se puede encontrar online. Hay bastantes personas que se preocupan por este examen, pero nosotros también tenemos clases de ciudadanía que son excelentes para nuestros estudiantes. Le preparamos con estas preguntas de historia y cívica, también con el inglés básico que se necesita para pasar el examen. También hasta damos entrevistas en práctica para que se siente con confianza de que puede pasar esa entrevista ya cuando llega el momento. So if you're interested in if you're interested in citizenship classes, just let us know and we'll get you registered for the next online classes. Si le interesa clases de la ciudadanía, avísanos nomás y le podemos ayudar en registrarse para esas clases de ciudadanía. So what happens after the interview? I know, we're going through a lot. The interview, after the interview, USCIS will either
say yes, great, you move forward. They'll deny the application. They'll say that no, you're not eligible, or they'll continue the application, which means we need a little bit more time. We need to review some information. ¿Qué es lo que pasa después de la entrevista? Bueno, inmigración puede otorgar la ciudadanía y decir, sí, muy bien, pasó la entrevista, va a ir al juramento. Le pueden negar la ciudadanía diciendo que no, usted no está elegible en este momento. O le pueden decir que necesitamos más tiempo. Vamos a continuar con su aplicación. Necesitamos más tiempo para revisar ciertos datos. So if USCIS does grant the citizenship, then you get to go to a naturalization ceremony where you take an oath of allegiance, you turn in your green card, and you get your certificate of naturalization. Si al final inmigración sí le da la ciudadanía, va a atender a una ceremonia de naturalización, va a tomar el juramento de lealtad, va a entregar su tarjeta de la residencia y en cambio le van a dar un certificado de ciudadanía. If it's denied, you'll get a notice explaining why. You can request a hearing or a due review, or you can just apply again with more evidence. Si le niegan la ciudadanía, le van a dar una notificación explicando por qué le negaron. Puede pedir una audiencia o que revisen la aplicación de nuevo, pero lo más fácil normalmente es de aplicar otra vez con más evidencia. One thing to know that if your application is denied, unless your application was denied because of criminal history, you will not be placed into deportation proceedings. You will keep, if you committed those 5 murders I mentioned earlier, then your green card will be revoked and you will most likely be placed into deportation proceedings. And so when we're doing these screenings for citizenship, let the representative know so we can protect you from things like this. Even if it's a small little thing with the police, just let us know because we want to make. Una cosa que quería decir acerca de si le niegan la ciudadanía. A menos que le negaron la ciudadanía por causa de su historia criminal, no va a afectar su estatus como residente permanente. Pero si al final sí mató a 5 personas, como mencioné antes, ahí va a empezar una investigación acerca de su residencia. Le pueden quitar la residencia y mandarle en un proceso de deportación por cometer delitos contra la ley de inmigración. O sea, cuando estamos haciendo estas entrevistas o cuando está buscando ayuda para la ciudadanía, es bien importante de avisar al representante de cualquier tipo de contacto con policía o de cualquier cosa que ha pasado en su historia que pueda afectar su estatus como residente o como ciudadano. Estamos aquí para protegerlos. Prefiero que usted me diga que tuve 3 DUI y así yo puedo decir, ok, vamos a revisar bien su historial, vamos a revisar bien los documentos, a ver qué es lo que quiere, cómo eso le puede afectar con inmigración. Yeah, just to reiterate, if you have any type of criminal history, any type of contact with police, with immigration, let the representative know, because we want to make sure that we can look through all the documents and make sure that there's not going to be any issues at the end just because of that. So if your citizenship is continued, your case is on hold, you'll probably return for a second interview and you'll just provide some additional documents. That's the typical process for a continued application. Si necesitan continuar su aplicación de la ciudadanía, le van a poner su caso en espera. Normalmente le van a dar una segunda entrevista para poder entregar los documentos adicionales. Okay, oath ceremony, el juramento. This happens after you pass the citizenship test. You go to the oath ceremony and you swear that you will be loyal to the United States, and you get your certificate, like this gentleman in the back. Si pasa la entrevista para la ciudadanía, va a ir al juramento, a la ceremonia de juramentación, y va a entregar su residencia y recibir el certificado de naturalización, como el señor en esta foto. And after the oath ceremony, that's when you can apply for a US passport, you can update your status with Social Security. Una vez que pasa el juramentación, puede aplicar para un pasaporte estadounidense, puede
ajustar su estatus con el seguro social para que puedan ver que ya es ciudadano estadounidense. But most importantly, register to vote. It's so important, you guys, to register to vote. Pero lo más importante sería que se registre a votar. Es tan importante a registrarse para votar. I also wanted to talk about where can you get help. Immigration process is very complicated. The laws are constantly changing. And it's said that the only type of law that is more complicated than immigration law is tax law, which is why I don't do any type of counseling on taxes, because that is not my game. But if you want to know about immigration law, I'm right here for you. There are only two entities that are qualified to give immigration advice, and that's going to be immigration attorneys, of course, and representatives from agencies that are accredited by the Department of Justice, like the IRC and like myself. ¿Dónde es que puede recibir ayuda? Como ya se imagina, la ley de inmigración es increíblemente complicada. A cada rato está cambiando las leyes de inmigración y es importante estar al tanto de qué está pasando con inmigración. En los Estados Unidos solamente hay dos tipos de personas quienes pueden dar servicios de inmigración, y esos son abogados de inmigración, obvio, y representantes de agencias quienes son acreditadas por el Departamento de Justicia, como el IRC, como mi organización. There are a few scams, unfortunately, that are very common. There are notary publics, notario públicos. These are places where there's not necessarily a lawyer, but they still provide legal services, and then they're not DOJ accredited. You don't really know whether or not they actually know their stuff is the problem. We're seeing that there's a lot of notario fraud where notaries are providing incorrect information and are filing incorrect paperwork, and they're really messing up the immigration process for a lot of immigrants. También quería hablar un poco de estafas comunes, como de notarios públicos. Hay bastantes notarios públicos quienes dan servicios de inmigración, pero no hay abogados en esa oficina y no son acreditados por el Departamento de Justicia. Es un problema porque uno no sabe cuánto información ellos tienen actual de ley de inmigración, si están haciendo sus procesos de la misma manera de hace 20 años, o si han recibido entrenamiento para tener mejor conocimiento de la ley de inmigración como es en este momento. Hemos notado que hay bastantes notarios que están dando información incorrecta o están mandando aplicaciones incorrectas, y la verdad que sí están causando problemas con los procesos de inmigración de bastantes inmigrantes. So hay que tomar eso en cuenta. There are also some small businesses that will advertise a faster processing time, will get your process expedited. For citizenship specifically, I'm going to tell you that doesn't exist. There is no priority processing for citizenship, not at this time anyway. It's very much a first in line, first out situation with immigration. Hay también algunos negocios que prometen un proceso más rápido si paga algo adicional, que ellos tienen contactos en inmigración. Le voy a decir que para la ciudadanía eso no existe. Con la primera aplicación ahí es como entra en la fila con inmigración, y hay que seguir la fila nomás. No hay una excepción de esos procesos de inmigración para la ciudadanía. And then there are also some online scams, some .com websites that want you to pay for the immigration forms. Well, all immigration forms are, the blank forms at least, are all available for free on uscis.gov. There's no need to pay for a blank form. Some organizations may charge to fill out the forms. That's a different situation entirely. IRC does not charge. We are funded to be able to cover the costs of citizenship applications. So just another reason to reach out to us. También hay algunos sitios online que son .com que quieren que usted pague para los formularios de ciudadanía en blanco, sin llenar. Bueno, esos formularios se encuentran gratis en las páginas de inmigración. Y sí, hay personas quienes cobran para llenar la aplicación, pero
nunca le van a dar una aplicación en blanco y cobrarle por eso. De parte de mi organización, el International Rescue Committee, nosotros no cobramos para los servicios de ciudadanía, o sea, aún más razón para contactarse con nosotros si es que tienen interés en la ciudadanía. Just a few tips on where you can get help, what you should ask attorneys or organizations. Aquí hay unas preguntas que puede dar a abogados o a representantes de organizaciones antes de que empiece un proceso de inmigración. I'm going to quickly go over to the next screen just because we don't have that much time left. Usted puede revisar aquí, pero voy a continuar porque no tenemos mucho tiempo ahorita. I wanted to give people enough time to ask questions if necessary. But if you need help for immigration purposes, we are DOJ accredited. I myself am DOJ accredited with IRC. And if you need any assistance, please reach out to us. Phone numbers are right here. Email address is im.la@rescue.org. And our office information is here. However, please keep in mind, due to COVID-19, our office is currently closed to the public. Aquí quería dar nomás nuestros datos de contacto. Si quiere hablar con nosotros, con un representante de inmigración, puede llamar a estos números o mejor sería mandando un email a imm.la@rescue.org. También hay nuestra dirección, pero que sepan nomás que ahorita por lo de coronavirus, nuestra oficina está cerrada al público. O sea, no hay que ir a nuestra oficina, no podemos atender en persona, pero si manda un correo electrónico, le podemos ayudar. All right, so I think that's it for the presentation. I'll leave the slide up a little bit longer in case anybody needs it. Yo creo que eso ya sería todo para las presentaciones, pero voy a dejar esto aquí abierto por si acaso que alguien lo necesite. Lisa, did you want to wrap up with everybody? Yeah, we don't have any questions unless anybody has any questions. Si hay alguna pregunta, por favor, pregunten ahorita antes de terminar. Les voy a dar un momento para pensarlo. Buenas tardes, soy Cidia Balki. Quiero hacerle una pregunta a la señorita Kimberly. Yo tengo un proceso, bueno, mi familia tiene un proceso de petición. La pregunta es, ¿por qué la demora es tanto y la facilidad para aquellas personas que son trabajadores agrarias y eso? O sea, hay diferentes categorías dependiendo de las prioridades de inmigración del gobierno estadounidense. Hay ciertos países donde la espera es más alta porque hay más peticiones de esos países. Por ejemplo, la India o México se encuentran con esperas mucho más largos que los demás porque hay muchas más aplicaciones pendientes desde esos países. Y para los visas para agricultores, por ejemplo, ahí también depende de los números de visas disponibles para cada tipo de visa. Para agricultores es distinto a personas quienes son personas de altas capacidades de la visa O, por ejemplo, o el número que da el gobierno para visas disponibles para familiares es distinto también. O sea, por eso puede ser que su familia está esperando tanto tiempo. Ok, y mientras uno espera la resolución de petición, ¿no se puede hacer a la par o hay alguna manera de sacar un permiso de trabajo? Ahí depende en varias cosas y para eso sería mejor de hacer una cita para una consulta individual. Recomiendo que mande un correo electrónico al correo aquí para ver si hay alguna manera para hacerlo. Ok, gracias. Por supuesto. ¿Y puedo hacer una pregunta al señor Luke? Sí, por favor. Ok, yo sé que usted es un coaching financiero, ¿verdad? Ujú. ¿Usted podría dar ese asesoramiento a un joven de 17 años que está empezando a trabajar para poder apoyarlo para empezar un buen sistema crediticio? Sí, sí, hacemos coaching con menores también. So, si quiere, me puede o puede ponerse en contacto conmigo y podemos platicar así. Ujú. Oh, perfecto. Eso quería saber, gracias, porque estoy interesada para mi hijo. Ok, sí, está bien. Gracias.
Ok, si nadie más tiene ninguna pregunta, les doy muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche. So if anybody else doesn't have any more questions, I wanted to just thank you guys and appreciate your guys' time tonight. And a reminder that we have a Money Matters workshop next Thursday at 6 as well. So please join us for that. También les quiero recordar de que tenemos otro taller la siguiente semana y se trata de asuntos de dinero. Estos talleres los tenemos cada otra semana con Brian Schwartz. Entonces, ahí los miramos el jueves a las 6. Gracias a todos por su tiempo. Muchas Thanks, gracias a everybody. ustedes. Gracias. Muchas Bye. gracias. Pasen feliz noche. Bye. Good night. De igual manera, bye.